Hola, Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial, materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Juan Morales, son ejercicios unidad 2, correlación y regresión. Presenta el alumno Muñoz Pérez Sergio Damián con número de control 1521-2511, Tijuana, Baja California, a 18 de octubre del 2020. Bueno, en este trabajo vamos a ver lo que son correlación y regresión. Me dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X, Y, doble Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que nació en 1857 y murió en 1936. ¿Quién fue quien lo desarrolló originalmente? ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de correlación lineal R? Número 1, el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, es menor a 1, menos 1, o menor o igual a menos 1, o R es igual a menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de R de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Okay. Aquí está el Y, confunde. ¿Y qué pasa si le ponemos así? Ok, así ya no nos confundimos como que es doble Y. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones. Número 1. Es común concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo. El tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Staff Leaf y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monosgaric Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos un tamaño de cerebro en 965 y bueno, vamos a abrir Minitab para mostrar los resultados de este ejercicio. Y tenemos aquí. Bueno, ya tenemos abierto Minitab. Y tenemos aquí el ejercicio, el ejemplo. Entonces tenemos aquí los datos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Minitab, Stat, Basic Statics. Nos vamos a ir a Correlation. Y vamos a suponer que aquí no tenemos nada. Agregamos el tamaño del cerebro, el coeficiente.
Tenemos que utilizar el método de Pearson, que nos despliegue los p-values, le damos OK, y tenemos que la respuesta es de 0.179. Tenemos nuestra gráfica, y cómo llegamos a esta gráfica, pues nos fuimos a Stat, Gráficas, Scatter Plot, with Regression, OK, supongamos que aquí no tenemos nada, que en el coeficiente y así en X tamaño del cerebro, sí. Multiple graphs, aquí creo que aquí no creo, no se mueve nada, le doy OK y tenemos nuestras gráficas, nuestra gráfica con puntos dispersos alejados de la línea. Y también tenemos otra forma de hacerlo, que es el asistente. En el asistente, regresión, with simple regression. Supongamos que aquí no tenemos nada. No tenemos nada. Y en los yes, quedamos que en los yes que iban el tamaño del cerebro. ¿En yes? Sí. ¿Sí? Sí. Y data recorder, ¿no? El alfa, un nivel alfa. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. El cerebro. Sí. Si estamos bien, pues le damos OK. Y aquí nos va a presentar todo un mundo de información a considerar. De acuerdo, esta es la gráfica más importante. Dice Regression for coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro, centímetros cúbicos. Summary report, coeficiente intelectual, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Is there a relationship between X and between Y and X? Yes, the relation between coeficiente intelectual and tamaño del cerebro is not statistically significant. P is mayor a 0.05. Ok, entonces tenemos aquí lo que es las gráficas. Bueno, entonces seguimos. Tenemos los comentarios. Comments. The feature equation for linear model that describes the relationship between x and x, y and x is y equals 71.83 plus 0.02862. If the model fits the data well, this equation can be used to predict coeficiente intelectual for a value of tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, or find the setting for tamaño del cerebro that corresponds to desired value or range of values for coeficiente intelectual. Tenemos por percentage of variation explained by the model. Low, tenemos la R square equals to 3.21%. Then we have 3.21% of the variation in coeficient intelectual can be explained by the regression model. Nos puede decir que aquí está, puede ser explicado por el modelo de regresión. Tenemos la correlación entre Y y X, donde está cercano a 0.18, y la correlación de coeficiente de tamaño es mayor a 0.05. Entonces tenemos aquí ya el resultado. Tenemos aquí nuestras gráficas explicadas. Y podemos decir con toda certeza que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa.
Ok, bueno, vamos a seguir. Vamos, ejemplo, ejercicio 1. Vamos a explicar. Ejercicio, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí nos van a dar los datos de CO2. Nos dan la temperatura en grados centígrados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos de CO2 y 10 datos de temperatura. Vamos a abrir Minitab mientras cerramos este. Y vamos a ver. ¿Eso qué es? Cerramos. Y vamos a ponerle. Bueno, y aquí tenemos abierto Minitab. Vamos a realizar el ejercicio. Tenemos nuestras temperaturas 13.9, 14.0, 13.9, 14.1, 14.0, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 nuevamente y 14.4. Y tenemos los partes por millón en CO2, 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361, 369. Nos pide el ejercicio. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos Minitab, tenemos en estadística básica. Nos vamos a correrlas. Es más, vamos a hacerlo primero por lo del, por el asistente. Aquí lo tenemos. En la columna Y la temperatura, en la columna X el CO2, es una lineal, en un nivel alfa de 0.05. Le damos OK. Y tenemos diversas gráficas. Tenemos un summary report de la regresión de la temperatura versus CO2, donde la Y representa la temperatura, la X el CO2. Nos dice que the relationship between temperatura en grados centígrados en CO2 partes por millón es estadísticamente significante porque es menor a 0.05. Tenemos una gráfica de dispersión en donde no hay mucha consideración y dice de la gráfica ajustada para el modelo lineal describe que la relación entre y X es Y es igual a 10.48 más de Y que es 0.01092. Si el modelo se ajusta muy bien a esta ecuación, puede usarse para predecir que la temperatura por el valor del CO2 o buscar los parámetros para definir las partes por millón que corresponden al valor deseado del rango de los valores de la temperatura. Que quiere decir que es estadísticamente significante la que a statistically significant relationship does not imply that X causes yes. Okay, quiere decir que probablemente no haya una relación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, the positive correlation es R es igual a 0.89, indica que cuando el CO2 en las partes incrementa, la temperatura also tiende a incrementarse. Entonces, sí hay una relación. Luego tenemos que el porcentaje de variación explicado por el modelo, que dice que el 79.56 de la variación en la temperatura puede ser explicada por
por este modelo de regresión. Luego tenemos nuestra gráfica de dispersión, en donde tenemos las temperaturas, tenemos las partes por millón y vemos que están muy cercanos a la línea. Y luego nos dice que tenemos un modelo de selección lineal en donde el R square ajustado es de 77.01%, el alternativo modelo cuadrático es de 74.34, tenemos un p-value de 0.001 en el modelo lineal y en el cuadrático de 0.004. Tenemos un p-value lineal de 0.01 y 0.617. Y no, pues lo mismo, ¿no? Luego tenemos aquí nuestra gráfica de residuos y dice que, pues aquí podemos ver los estadísticos, no hay ningún, solamente que ese está muy, muy alejado, este también, que es el de punto 15, este dato. Los clusters, la curva fuerte, los residuos largos. Luego tenemos aquí nuestras gráficas y dice si 310, 13.68 de temperatura, el 95% de significancia. Tenemos nuestros límites y vemos que nuestros datos están por dentro de. Luego también tenemos el report, la CARS report. Amount of the data, dice your sample size, o sea, el número de 10 datos, is not large enough to provide a very precise estimate of the strength of the relationship. Measure of the strength of the relationship, such as R squared and R squared adjusted, can vary a great deal. To obtain a more precise estimate, large samples typically. O sea, aquí nos dice que necesitamos más de 40 datos para poder tener un dato preciso, ¿no? Nos dice que no hay datos inusuales que puedan dar una influencia fuerte en los resultados. Tenemos aquí un signo de warning que dice, porque tenemos menos de 15 puntos de datos, nosotros deberíamos de usar precaución en interpretar los datos de P con pequeñas muestras. El accuracy, o sea, la certeza del p-value es sensitivo a los no normales errores residuales y nos dice que deberíamos evaluar los datos en el modelo ajustado de los objetivos y ese es con el método del asistente. Tenemos el stat basic, vamos a correlation, aquí lo tenemos y vamos a ver, y aquí nos dice que 0.0892, 0.001 y lo tenemos aquí en los datos, ¿no? 0.82, tenemos nuestras gráficas representadas y que podemos concluir. No hay evidencia para rechazar y tenemos el resultado. Continuando con la regresión, dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables. Dijimos que aquí no va y. Vamos a poner esto. Dice, la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y la fórmula es y es igual a b0 más b1 por la ecuación de regresión, ¿cuál? Por x, b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente. Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad.
La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo Y observada en menos Y predicha en Y por Y'. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada, menos y. Predicha, es decir, de gráfica de residuos, es una gráfica de productos x, y menos y'. Tenemos un ejemplo, dice edad. Bueno, tenemos aquí ya nuestro archivo y vamos a ver lo que dice el ejemplo. Dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, nos vamos a estadística, regresión. Y tenemos aquí los datos. Nos vamos a gráficas, 4 en 1. Le damos OK. Y tenemos aquí nuestras gráficas que nos representan las gráficas, la de probabilidad, normal probabilidad, las de las el versus fits, de los ajustes de los XY, el orden de los versus. Tenemos el histograma, el observation order, el fit value, el residual histograma y el residual. Y tenemos aquí nuestro R cuadrada, que es 71.496, nuestra R cuadrada ajustada de 70.7 y un valor de 5.5 en S. Y vamos a tomar este dato, que es el tamaño de cintura en centímetros hombre, 59.64 más 0.6259. Y vamos a seguir leyendo aquí. Nos da los resultados, que dice la regresión, es lo que decía. Vamos a tomar este dato. Tenemos aquí un valor de SD 5.58772, lo que ya decíamos. Tenemos un análisis de la varianza de f de la regresión de 1, una estándar. Tenemos estos datos, 2963.20, 2963.20, .00, el p-value de .000, y vamos a ver. Entonces, nos dice el tamaño de cintura, y pues vamos a ver cómo llegamos a estos datos. Vamos a abrir la calculadora. Vamos a ver cómo la calculadora nos dice 59.64 más 0.6259
por 20. Bueno, algo hice mal. Bueno, entonces tenemos que para los 20 años tenemos 72.15. Para el tamaño de la cintura de los 40 años es de 84.67. Para el tamaño de cintura para una persona de 60 años es de 97.19. Y podemos definir que existe una correlación en donde mientras la edad del hombre aumenta, la cintura también. Ese es el ejercicio y nada más para el asistente. Regresión. Simple regression. Y tenemos aquí los datos. 0.05. Le damos OK. Y pues nos va a... Pero el significante es menor que una relación positiva, pero, y aquí vamos a ver, tenemos las gráficas, 59.64, 62 más 62.59, tenemos lo que son la R cuadrada ajustada, 70.66, el p-value de menor a 0.005, menor a 0.05 en el cuadrado, en alternativa cuadrática, una p-value lineal de menor a 0.005 y 0.034, 715. Tenemos nuestro filtro explode pero el que necesito ver es aquí. Vamos a ver si estos datos están correctos. Para eso tenemos esta gráfica. Si nos vamos a los 20, 72.62, 72.162, 72.15, hay una variación, pero pues es lo que nos da el mini TAF. Si nos vamos a los 40, dice 84.680, 84.60, 68, no lo redondeo. Y si nos vamos a los 60, tenemos el dato 97.198, 97.19. Lo redondeamos y vamos a continuar. Tenemos en el ejercicio edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Nos dice a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a esos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a edad de 18, 36 y 54 años. Bueno, vamos a ver Minitab. Vamos a cerrar este. Bien, aquí tenemos los datos. La edad de mujeres, cintura, 67.2, 82.5, 66.7, 93.0, 72.6, 75.4, 73.6 y así hasta son 40 datos y la edad de las mujeres. Muy bien, entonces dijimos que nos vamos a ir a Stat. Bueno, no, vamos a hacerlo por el Assistant. Assistant, Regression. Nos vamos a Simple Regression. Y nos vamos aquí a alinear. Punto, le damos OK. Para sacar los resultados de la cintura. Vamos a ver qué nos dice nuestra gráfica. Bueno, vamos a ver primero que nos dice que tenemos aquí un dato de
52.12 más punto 8095 y nos vamos a ver si a esto y vamos a ver que nos dice a la edad de el tamaño de cintura de 18 años es 68.291 que es entre el rango va de 0.5 y la consideramos dentro de este rango de 68.9. Igual, a ver, vamos a ver si podemos bajar la calculadora de Casio, a ver. Bueno, ok, aquí tenemos ya la calculadora. Entonces, vamos a ver que tenemos 54.12 más .8095. ¿Qué hice? 54.12 más .8095 por 18. 68.69, yo le puse 2 dígitos, pero pues, bueno, no vamos a generar problemas, vamos a ponerle un dígito más. Vamos a seguir con el tercero, 54.12 más .8095 por 36. Tenemos 83.262, dijimos que le íbamos a aumentar un dígito. Y tenemos, por último, el de las 54 años. 54.12 más .8095 por 54. Tenemos que es 97.83. ¿Ok? Bueno, y tenemos que, como conclusión, existe correlación en mientras la edad de la mujer aumenta, la cintura también. Tenemos aquí las gráficas, lo corrimos con el asistente y aquí tenemos, vamos, nada más vamos a ver aquí en la gráfica de en esta gráfica vamos a comparar los datos. Entre 18, quedamos que 62.91 es entre el rango del 17.5. En los 36 yo tengo un resultado de 83.262 y está en 35, 82.457, está un poquito abajo, yo lo tengo un poquito abajo. Y para los 54, 98.647, el límite inferior es 52.5, el límite inferior es superior es 50. Y yo tengo 97, ahí está en ese rango. Entonces vamos a continuar. Vamos con variación e intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados es minúscula, datos pareados, que contienen el punto muestral XY, que Y' es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales Y', quiere decir, la desviación total de XY es la distancia vertical de Y en Y', que es la distancia entre el punto de X y la horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical de Y' menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Desviación sin explicar. Es la distancia vertical de Y menos Y', que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y' también se conoce como residuo. Aquí tenemos un ejemplo donde dice desviación total Y menos Y' es igual a la desviación explicada de Y' menos Y más desviación sin explicar, que es Y menos Y'.
tenemos que es un ejemplo, dice, imagine una muestra de los datos pareados XY que incluye los valores específicos 519, tenemos 519, suponga que utilizamos estos datos, suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes residuos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal X y Y. Una correlación lineal X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y' es igual a 3 más 2X. Y la media de los valores de X y está dada por menos igual a 9. Y', supongo. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5Y y Y es igual a 19. 5 en Y. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y' es igual a 3 más 2x produce y que es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y' igual a 3. 3 más 2x para obtener y' igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5, el valor predicho de y es igual a 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia de y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Una desviación total es a partir de 9 del punto 5,19 que es igual a 19 por menos 19 igual a 10. La desviación explicada a partir de y' es igual del punto 5,19 donde y es igual a 13 menos 4 es igual a 4. Desviación sin explicar a partir de 9 del punto 5,19 es igual a y' igual a 19 menos 3 que es igual a 6. Y tenemos continuando variación total, variación explicada y variación sin explicar donde la suma de x menos y' es elevado a la segunda potencia. Luego tenemos la suma de y más y más menos y, 2. Luego tenemos la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción en la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias
entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Y vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Nos dice el ejercicio: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas galón. Vamos a ver Minitab. Abrimos este archivo. Bueno, ya tenemos aquí abierto el programa Minitab con el ejercicio y vemos qué datos tenemos. Tenemos 32 marcas de automóviles, 32 modelos. Tenemos sus pesos en libras: 4,035, 33,315. Tenemos una Cura con 4,035, una Cura TSX con 3,315, un Audi A6 con 4,115, un BMW 525SI 3,650, un Big Lacrosse con 3,565, un Cadillac STS con 4,030, un Impala Chevrolet con 3,710, un Chevrolet Malibu con 3,135 y así nos vamos, ¿no? Y tenemos la longitud de los vehículos en pulgadas, tenemos sus frenados en pies, tenemos su número de cilindraje, su desplazamiento, la ciudad de millas por galón, en la carretera de millas por galón, los efectos de gas invernadero que tiran en CO2, y son los datos. ¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos en el programa Minitab, tenemos 32 datos y vamos a ver qué nos pide el ejercicio. En su primer, determinar el valor del coeficiente lineal. Pues para eso vamos a Minitab, nos vamos a Stats, nos vamos a regresión, a ver. Bueno, pues aquí tenemos el ejercicio y cómo lo vamos a resolver. Nos vamos a Stat, carretera millas, nos vamos a regresión, y carreteras millas, pesos libras, las gráficas, 4x1, le doy OK, le damos OK y tenemos los resultados. En la primera pregunta, aquí tenemos los resultados, regresión, nos dice los datos, el p-value 0.00, la gráfica de residuos, su histograma que está cargado al lado negativo. Lo hicimos también por la forma del asistente. Y determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces tenemos que es de 0.806 y un p-value de 0.00. Con eso estamos determinando el coeficiente, que la correlación lo vamos a sacar de la siguiente forma. Nos vamos a Minitab, estadística básica, nos vamos a correlación, en pesos libras, millas por galón, P-person, le damos OK, y aquí tenemos el dato. Bueno, eso contesta la pregunta número 2. Perdón, la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Por supuesto que sí existe evidencia suficiente para sustentar esa afirmación.
Y luego tenemos, dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Tenemos que es el 63.86, pero ¿de dónde sale el 63.86? Pues muy sencillo, lo tenemos aquí. El 63.86 viene del sumario del modelo, y que es la R cuadrada ajustada, que nos da el 63.86. Luego la pregunta 4, que nos dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Volvemos a Minitab, nos vamos a estadística, regresión, vamos a predict, y pues nos están diciendo que hay 4.000 libras. No tocamos nada ni del View Model, ni del Storage, ni de Result, ni de Options, o simplemente nos vamos a OK. Y vamos a tener que el dato es de carretera millas por galón, peso libras 4.000, es 27.05, y aquí lo tenemos, 27.05. Entonces aquí nos debe de dar el valor 27.0275, que este mismo ejercicio nos debe de decir lo de para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. En lugar que aquí lo tenemos y nos da el 25, que es el 22.4314. Bien, vamos a continuar con el ejercicio en estatura y peso de hombres. Bueno, tenemos aquí ya abierto el ejercicio de estatura y peso de hombres. Vamos a nuevamente remarcar el ejercicio. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y en los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Tenemos el Minitab. Para hacerlo, nos vamos a estadística, a regresión, a la Fit Regression Model. Tenemos aquí en estaturas en pulgadas, tenemos pesos libras, tenemos que nos dé 4 gráficas en uno y le damos OK. Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos y tenemos nuestros datos contestando las preguntas. Tenemos aquí también por el asistente las gráficas, nuestros límites superior, inferior, nuestros datos del reporte de tarjeta. Tenemos la regresión, estatura, pulgadas, pesos, libras. Tenemos nuestro square ajustado, que es la respuesta a las preguntas, que dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, y tenemos que la correlación lineal es de 0.522 y un p-value de 0.001. Luego nos dice la pregunta número 2, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Por supuesto que existe una evidencia suficiente para sustentar tal afirmación. ¿Qué porcentaje de la variación del total del peso de los hombres ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres podría explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Pues si nos vamos acá, vamos a ver que es el 25.36. Aquí está, como dije, aquí está. Es el 25.36. Vamos a ponerlo en negritas, vamos a cambiarlo en azul. Vamos a hacerlo un poquito grande. Ahí está, 25.36. Es nuestra respuesta. Y luego nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el peso? Pues la estatura en pulgadas es el que mejor. Es el de 58 más, tenemos de 58 puntos. 62.194. Nos dice cuántas libras. Aquí está, 62.4 y 58.
que esto es lo que va a contestar en nuestras preguntas 4 y 5. ¿Sí? Para un hombre 70, tenemos el intervalo 55.9125, 68, y vamos a poner negritas. Salvamos y vamos a continuar. Correlación y regresión. Regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y dos o más variables de predicción, x1, x2, x. La forma de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales y' es igual a b0 más b1, x1 más b2, x2 más bk, xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y, r cuadrada y r cuadrada ajustada. R cuadrada denota que el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor R cuadrado cercano a 0. Nos dice, el coeficiente múltiple de determinación R cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa el R cuadrada y la R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor de P. Es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula, que B es igual a 1 y B es igual a 0. El rechazo de la hipótesis implica que al menos uno de los dos no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple es utilizar el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considerar el valor P seleccionando una ecuación que tenga una significancia general tal como lo determina el valor de P. Y 3. Considerar ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y tratar de incluir solo unas cuantas variables. Ejemplo. Utilice el conjunto de datos sobre el rendimiento de combustible en carreteras en millas galón y sea la variable de respuesta Y. Utilice las variables de predicción, el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Vamos a ver, vamos a abrir Minitab. Muy bien, tenemos el ejercicio de los vehículos, tenemos las marcas, el modelo, peso en libras, la longitud en pulgadas, la distancia de frenado en pies, el número de cilindros, el desplazamiento en su capacidad de volumen en la ciudad de millas por galón, la ciudad de millas en carretera y el gas invernadero. Bueno,
En la pregunta número 1 dice determine la mejor ecuación de regresión y pues vamos a estadísticas, nos vamos a regresión, nuevamente a regresión, nos vamos a fit regression y tenemos las carreteras, pesos libras, capacidad, modelos, gráficas, que aquí tenemos que hacer 4x1, le damos OK y le damos OK y tenemos aquí nuestros resultados. Tenemos aquí el desplazamiento, tenemos vamos a hacer un poquitito más grande eso que es. Ok, perfecto. Tenemos aquí nuestro R cuadrada que es 63.35 y una R square predeterminada 59.7. Perdón. Y vamos a ver. Vamos a ver que el ejercicio, la pregunta nos dice ¿qué modelo determina la regresión? Pues aquí lo tenemos. Modelo 65.3, perdón, 63.35. Y luego tenemos 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa en longitud? Bueno, más bien vamos a ver, a contestar la pregunta número 2. Nos vamos a estadística, regresión, predict, y nos dice cuánto pesa el vehículo. El vehículo pesa 4,000 libras, tiene 6 cilindros y tiene un desplazamiento de 3.5. Damos OK y pues tenemos aquí el resultado. Y el resultado nos dice que la regresión tenemos 48.24 menos 0.00470 de pesos en libra y tenemos un desplazamiento y nos dice que 27.3237. Esa sería nuestra respuesta para la pregunta 2. En el desplazo, ¿cuál sería el rendimiento? El rendimiento sería 27.32. Luego tenemos, ¿qué características debería de tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera? Y con la mejor ecuación sería, pues nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, nos vamos a Response Optimizer y nos vamos a maximizar. Maximizar, vamos a ver si nos dice maximizar. Maximizar, aquí está. Maximizar, entonces, maximizar, setup, vamos OK, opciones, pesos libras, cilindros, OK, gráficas, results, storage, no pues nada, view model, close y vamos a dar OK. Entonces, ¿qué tenemos? Acá la tenemos. 36.22. Ese sería nuestro resultado de maximizar el resultado. Y rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, ya que la primera planteaba que todas las variables deberían de ser menores al valor de significancia de 0.05, dado que un valor resulta en 0.008 y esta última. Muy bien, vamos al ejercicio que nos dice colesterol. Vamos a abrir el ejercicio. Bien, tenemos, tenemos el ejercicio. El colesterol en miligramos en hombres, dice, utiliza el siguiente conjunto de datos. Y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo mismo. Estadística, regresión, si es quiero estar seguro de que sea peso de, ¿sí?
Entonces tenemos aquí colesterol, tenemos peso, cinturas, gráficas 4 en 1, le damos OK, OK, y tenemos los resultados de regresión. ¿Cuál será la mejor ecuación? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y tenemos que 70.80, que nos los da en el sumario. Tenemos las gráficas. Y aquí lo tenemos. Dice, ok, tenemos esto, el análisis de la varianza, del p-value de 0.000, en la edad nos da 0.001, en la pesos libras 0.496, en la cintura 0.013, tenemos un error de 36 de la diferencia, y pues tenemos aquí nuestros datos. Tenemos los resultados, los coeficientes, la regresión de colesterol de 1138 más 9.64 menos 1.37, que tenemos los diagnósticos y tenemos el resultado es 70.80. Y luego tenemos cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre que mide 40, cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la ecuación de regresión. Bien, pues vamos a gráficas, stat, regresión, predict, y nos dice que la edad es de 40 años, tiene un peso en libras de 175 y unas estructuras de cintura de 95, le damos OK y tenemos el resultado, 511. Entonces nuestro resultado es de 511. Y nos dice en la pregunta 3, ¿qué características debería tener un hombre para tener un nivel de confianza, un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable? Entonces nos vamos a estadística, regresión, nuevamente regresión, y nos vamos al optimizador, y aquí nos vamos a, ¿qué nos está pidiendo? Dice, ¿qué características debería tener un hombre para tener un nivel no vamos a optimizar, no vamos a minimizar, pues es un objetivo. Y el objetivo que es 150, entonces le damos OK y tenemos el resultado. El resultado es 0.151 y tenemos el resultado. Y rechazamos la hipótesis nula, dado que contamos con valores menores a 0, con resultados iguales de 0.001 y 0.026. Se acepta la hipótesis alterna, ya que tenemos valores diferentes de 0. Bien, eso es todo por lo que son los ejercicios de esta unidad. Y aquí se nos remarca, los ejercicios de la primera parte de esta presentación serán grabados en videos por separados, entonces seguimos con el nuevo proyecto en un video separado. Muchas gracias por su atención. A ver, pues, vamos a poner la chapa. Ya. Se está grabando el video ahorita. Joshua, ¿lo dejaste salir al cabrón?